Bienvenidos a este podcast. Te informamos que este contenido no es apto para religiosos. Si te gusta mi contenido, te invito a que lo compartas con tus amigos y amigas. Sígueme en redes sociales como @JonasYTV. Mira el cielo, las estrellas, mira cuántas cosas bellas que nos da la luna llena, que ha pintado nuestra noche con su azul. En la risa de los niños y en el canto de las aves, en el sol de las mañanas que se asoma a la ventana a saludar. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes y muy buenas noches. Independientemente el lugar de donde me estén escuchando, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Apatía al Evangelio y su origen en la actualidad. Muchas gracias a todos y todas las que han estado reaccionando a mi contenido en mis redes sociales. La verdad que ha sido muy bueno todo lo que me han dicho, todo lo que me han escrito y sobre todo han estado reaccionando también a mis podcasts, que ha sido maravilloso, ha sido un apoyo incondicional y de verdad muchas gracias. Gracias también a las personas que participaron en la dinámica en la que tenían que compartir el video de TikTok en el cual estaba regalando, gracias a Sublime Spine y Pinceladas, unas tazas y unas camisas que tuvimos una participación ahí en conjunto y ha sido maravilloso, de verdad ha sido increíble todo lo que han hecho. ¿Sabes qué? Estuve un poco meditando en todo el contenido que estuvimos subiendo, en, en, en las participaciones que tuvimos, pues estuvimos con Arturo, estuvimos con Irving, un poco platicando acerca de la apatía y el origen en la actualidad y todo lo que nosotros como creyentes o pertenecientes a una congregación contribuimos para todo eso. Sabes que también me ha ayudado mucho a mí mismo, porque digo, jope, pues, también soy responsable, ¿no? Así que a este nuevo episodio lo he llamado Somos Multitud. Y pensando un poco acerca de todos esos temas que hemos venido platicando con nuestros amigos, me doy cuenta de que también nosotros, yo principalmente, he contribuido para que la apatía se haya sido dispersa a nivel de la sociedad y pues me da un poco de vergüenza porque digo, vamos, que si no toco un tema de estos, no me doy cuenta que también yo he sido responsable de todo lo que ha pasado. Así que fíjate que, como dice mi madre, ¿no? Que el que nace para maceta no pasa del corredor. Y me pongo a pensar mucho en ese dicho porque, vamos, que a veces también nosotros, ese granito de arena que decimos poner se convierte en una tonelada. Y estuve leyendo cuando se me vino a la mente ese tema y dije, bueno, voy a ir a ver qué me dicen los evangelios acerca de esto. Y estuve leyendo en los 4 evangelios la misma historia, pero contada de diferente perspectiva. Y me quiero ir al evangelio de Marcos en el capítulo 5, en el versículo 21, y vemos el tema con el que comienza esto y dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y quiero tocar 2 ejemplos que creo que nos vamos a sentir muy identificados con esto. Y luego pues terminamos con una reflexión.
Empieza de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos un punto muy clave aquí. Era uno de los principales. Era uno de los principales. ¿Sabes? Lo que me hace pensar esto es que no importa la posición que desempeñes en tu congregación, siempre vas a necesitar de Jesús. Él era uno de los principales de la sinagoga y sabía que Jesús podía suplir esa necesidad que tenía en ese momento. Muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos un cargo dentro de una congregación o porque desempeñamos una labor muy importante, entre comillas, pensamos que estamos lejos de la necesidad, pensamos que estamos lejos de necesitar de Jesús. Pero él se postró, el principal de la sinagoga, se postró delante de los pies de Jesús y le pidió ayuda. Vemos aquí a una persona que desempeñaba un cargo importante y se postró delante de Jesús, sin importar que hubiera una multitud ahí que lo fuera a señalar y dijera: uy, Jairo, uno de los principales. No le importó. Él solo aceptó que tenía una necesidad y reconoció que Jesús podía saciarla. Jesús podía cubrir esa necesidad que él tenía. No importa el cargo que tú tengas. No importa quién sea dentro de una congregación. Tú siempre vas a necesitar de Jesús. En el versículo 24 dice: Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quiero detenerme ahí y ver el otro punto que íbamos a enfocar en esta historia. Y, sabes, muchas veces nosotros podemos tener años de pertenecer a una iglesia, podemos tener años y quizás hasta somos de las personas que ya tenemos una silla que es donde siempre nos sentamos y que nadie más la puede utilizar. Pero me llama la atención algo. Uno de ellos es por la razón que quise titular este podcast de esa manera. Y es que a Jesús, cuando empezó a caminar hacia la casa de Jairo, dice que la multitud lo rodeaba y lo apretaba. Eso quiere decir que le generaba un poco de dificultad moverse por ahí. O sea, esa multitud estaba solo viéndolo. Estaba solo viéndolo, y me imagino que también vieron cuando Jairo llegó y se postró. Y han de haber escuchado también lo que le estaba pidiendo Jairo. Y no tengo duda tampoco que lo han de haber murmurado entre ellos. Y haber dicho: uy, Jairo, ¿qué le habrá pasado a la hija de Jairo? Jairo quizás está en pecado y por eso
la hija está pagando las consecuencias porque quizás el Señor está tratando con él. Porque esos son los comentarios que generalmente se escuchan dentro de una multitud. Pero lo que me parece más interesante de todo esto es que dice que lo apretaban a Jesús cuando iba caminando. Y como te digo, quizás eso le debe haber generado un poco de dificultad para movilizarse entre ellos. Pero por otro lado vemos también a la mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Yo me pongo a pensar, ha de haber sido una mujer de un aspecto cadavérico, con unos ojos hundidos, una mujer anémica, con una hemoglobina bastante baja por el flujo de sangre de tantos años, falta de vitaminas, con dificultad para caminar, de un aspecto que infundía temor y que nadie quería acercarse a ella, nadie quería estar con ella. Pero pese a todo eso, me da mucha tristeza también el hecho de que ella sabía que Jesús la podía sanar y la multitud no le abría camino. Muchas veces tú y yo estamos entre la multitud y no dejamos avanzar a las personas que tienen una necesidad, que saben que Jesús la puede cumplir, la puede saciar, la puede cubrir. Pero no permitimos que esas personas se acerquen a Jesús. Porque cuando vemos que quizás tienen una mayor capacidad que nosotros, que tienen mejores características que nosotros, que son más útiles que nosotros, las clasificamos como amenaza. Las vemos como competencia. Y lo que hacemos es obstaculizarles el camino para llegar a Jesús. ¿Qué pasa con estas personas cuando nosotros nos comportamos de esta manera? Estas personas se terminan yendo de la iglesia y yendo con mucho rencor, con mucho resentimiento, a tal punto que desprecian la obra de Dios. Tú y yo muchas veces hemos estado en esa multitud que estorba el paso a personas que sí tienen una verdadera necesidad y un hambre tremendo de conocer a Jesús, a ese Jesús que se movía entre la multitud para ir a sanar a la hija de Jairo, esa multitud que no permitía que Jesús caminara con libertad, esa multitud que no deja pasar a la mujer con flujo de sangre. Esa multitud que no deja pasar a las personas que se están muriendo por dentro. A esas personas que por dentro está esa necesidad que los está carcomiendo por conocer a Jesús. Y lo que encuentran son barreras que no los dejan pasar. En ese tiempo, la mujer quizás fue clasificada como inmunda, como impura, y nadie se le quería acercar. Y ella dentro de sí misma, en ese lecho de muerte interna, dice que había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí. Y reconoció que lo único que ella tenía que hacer era tocar sus ropas e iba a ser sanada. Y a ella no le importó pasar entre medio de la multitud a pesar de su estatus social, porque era despreciada, era calificada como impura. No le importó.
Y pasó entre medio de la multitud con una gran dificultad, me lo imagino. No le importó si la iban a apedrear por acercarse a Jesús. No le importó si la iban a apedrear por estar donde no tenía que estar. Y ahora yo me pongo a pensar. El lugar donde nosotros no tenemos que estar es en medio de las personas que de verdad quieren que Jesús las salve. Es momento de detenernos y hacer conciencia de esto. ¿Quiénes somos dentro de nuestra congregación? Somos esa multitud que no deja pasar a las personas que de verdad quieren servir, que de verdad quieren conocer a Jesús. O somos como Jairo, o somos como la mujer con el flujo de sangre, que escucharon de Jesús y creyeron. Y nace una pregunta de todo esto. ¿Cuántos han creído en Jesús por la manera en la que tú hablas, por la manera en la que te expresas de Él, por la manera en la que lo presentas a la sociedad para erradicar un poco lo que es esa apatía al Evangelio en la actualidad? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Somos Jairo? ¿Somos la mujer con el flujo de sangre? ¿O somos la multitud que solo observa que Jesús está pasando, pero nos quedamos pasmados, nos quedamos parados? ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos el día de hoy. ¿A cuántas personas le hemos dificultado el acceso a Jesús? ¿A cuántas personas le hemos despertado ese desprecio a Jesús por el simple hecho de estar parados observando que Jesús va a pasar? Pero como ni siquiera nosotros sabemos qué pedirle, ni siquiera nosotros sabemos qué hacer en su presencia, no nos damos cuenta que por quedarnos parados le estamos limitando el acceso a las personas que sí quieren conocerle de verdad. Es momento de ir erradicando todo eso. Es momento de ir corrigiendo nuestra manera de vivir y nuestra manera de caminar. Porque por no saber qué hacer delante de Jesús, no nos damos cuenta que atrás de nosotros hay muchas personas con deseo y con necesidad de conocerle. ¿Somos multitud? Es una pregunta que tenemos que contestarla nosotros mismos. Gracias por estar pendientes de mi contenido. Si te gusta, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y sígueme también. Soy Jonas YTV. Comparte mi contenido si te gusta y te veo en el próximo capítulo de Apatía al Evangelio y su origen en la actualidad. Hasta la próxima. Mira el cielo, las estrellas, mira cuántas cosas bellas que nos da la luna llena, que ha pintado nuestra noche con su azul. En la risa de los niños y en el canto de las aves, en el sol de las mañanas que se asoma a la ventana a saludar. Si son muchas las razones
que te impiden sonreír, pero existen mil motivos que tenemos para vivir, porque esta vida hay que disfrutarla, porque no vale la pena quererla terminar por algo que ya pronto pasará. Guerras, virus y tragedias, se calienta nuestra tierra, cada loco con su tema, cada cual con su dilema y a seguir. No hay más tiempo de quejarnos ni seguirnos destruyendo. Seamos agradecidos y entreguemos nuestra vida para servir. Si son muchas las razones que te pueden deprimir, pero existen mil motivos para poder sonreír, porque esta vida hay que disfrutarla, porque no vale la pena querer todo acabar por algo que ya pronto pasará. Si hay más de mil motivos para disfrutar la vida, si hay más de mil motivos para vivir cada día, porque esta vida Dios la ha dado, porque sí vale la pena amarte y ser feliz, porque hay más de mil motivos para vivir, porque en Dios siempre hay motivos para seguir, porque hay más de mil motivos